¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adrián Montemayor y este es el programa Jesús es el camino, la verdad y la vida, donde enseñamos principios básicos de la palabra de Dios para que los puedas aplicar a tu vida. Y el día de hoy, fíjate, tenemos Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto nosotros, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La primera pregunta es, ¿qué es la carrera que tenemos por delante? ¿Qué es esto que la Biblia dice que tenemos una carrera? Bueno, todo cristiano, es decir, nacido de nuevo, es decir, creyente en Cristo Jesús, que sigue las enseñanzas de Cristo Jesús y que en su corazón hay un amor genuino por Dios de obedecer la palabra de Dios, entonces tú ya empezaste a correr la carrera cristiana, que empieza cuando tú recibes a Cristo Jesús. Después pasa por el paso del discipulado. La mayoría de los creyentes o personas que vienen a Cristo Jesús no saben cuál es el segundo paso. El primer paso es aceptar a Cristo Jesús, el segundo paso es discipularte. Y el discipulado solamente te lo puede dar tu iglesia o te lo puede dar una persona a la que tú sabes que es una persona fiel, confiable, que sigue la palabra de Dios bien y derecha y que sus frutos lo respaldan en Dios. Y sobre todo, ora y pregúntale a Dios, Señor, ¿dónde quieres que me discipule? ¿Quién me puede discipular? Porque no necesariamente siempre la iglesia a la que vas. Hay personas, hay líderes a los que Dios pone, que los sigas y discipúlate. Sea obediente a discipularte, pero siempre pregúntale al Espíritu Santo. Yo siempre le digo a las personas, si tienes la disciplina, discipúlate con el Espíritu Santo. Es decir, métete en la presencia de Dios, date tiempo para estudiar la palabra de Dios y orar y deja que el Espíritu Santo te vaya hablando tu vida. La palabra, tú me preguntarás por cuánto tiempo. Bueno, la Biblia dice que Jesús discipuló a sus discípulos por 3 años. Imagínate el tiempo, ¿ok? Bueno, el siguiente paso, ya que aceptaste a Cristo Jesús, te discipulaste. El siguiente paso tiene que ver con empezar a ser fiel a Dios en la obediencia, en lo que Dios está hablando, empezar a ser fiel. Y la Biblia dice que si le eres fiel en lo poco, en lo mucho me serás. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? Que dice que a uno le dio 3 y luego lo multiplicó y se hicieron 5. El de 5, al que le dio 5 se multiplicó y le hizo 7. Y el que le dio 1 pues no hizo nada. Y Jesús le dijo, bueno, siervo malo. Pero los otros 2 le dijo, siervo bueno y fiel, ¿cierto? Pasa el gozo a tu Señor. Bueno, la Biblia nos enseña que tenemos, una vez que aceptamos a Cristo Jesús, nos discipulamos, Dios nos empieza a dar pequeñas tareas para ir, y si nosotros somos fieles en esas pequeñas tareas que vamos obedeciendo, Dios las va incrementando. Y ese es el proceso que tenemos hacia adelante, ¿ok? Una vez que nosotros ya aceptamos a Cristo Jesús, nos discipulamos, que el discipulado, como te lo repito, tiene que ver con conocer las verdades de la palabra de Dios, las verdades básicas. Cristo murió por nosotros, que representa la vida, muerte y resurrección de Cristo, que representa la llenura del Espíritu Santo, que representa mi bautismo, los principios por los que debo vivir la vida, ¿ok? Después pasamos a ser un buen administrador, aquellas cosas que por orar y leer la palabra, Dios está hablando en mi vida que yo haga y yo las empiezo a caminar por fe y las estoy haciendo, Dios va incrementando. Ya el tercer paso que tiene que ver con aprender nosotros ahora a discipular personas. Te lo cuento así muy rápido, pero todo ese proceso no crees que es un proceso de 3 meses, 5 meses, 1 año, 3 años. Es un proceso largo. Yo llevo 20 años en este camino de Cristo Jesús. Dios me ha dado la oportunidad de discipular personas desde hace tiempo. Y la Biblia también nos enseña que el discipulado y todas las etapas no tienen nada que ver mucho con el tiempo, sino tiene que ver con el prepararte para Dios y empezarte a hacerle fiel a Dios con lo que Él te está hablando en tu vida. Si Dios te habla, lee la Biblia, lee la Biblia. Si Dios te dice, haz esto, empieza a hacerlo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos menciona en Hebreos que Pablo llega, el autor de Hebreos llega con los hebreos y les dice, tanto tiempo ustedes que están en el camino de Dios ya deberían de ser maestros a estas alturas, pero no han aprovechado nada y es necesario que les tenga que dar otra vez como niño recién nacido leche en lugar de carne. Entonces, la madurez cristiana no tiene nada que ver con el tiempo, tiene que ver con meterte en la presencia de Cristo y empezar a hacer. Lógicamente que tiene algo que ver un poco con el tiempo, pero no es la base principal, ¿ok? Bueno, cuando tú le empiezas a ser fiel a Dios en esas pequeñas etapas y le estás siendo fiel y Dios te va añadiendo más,
sigue lo que yo llamo, conoce el propósito de Dios para tu vida. Para conocer el propósito de Dios en tu vida, primero tienes que venir a Cristo, discipularte, empezar a ser fiel a Dios en esas pequeñas cosas, y después viene serle fiel a Dios conociendo el propósito de lo que Dios te ha llamado a hacer. Y es aquí donde viene todo esto. La carrera cristiana la empiezas y la acabas hasta el día que te mueras. Es decir, el propósito, hacer el propósito de Dios en nuestras vidas no tiene fecha de caducidad. Tenemos que hacer hasta el último aliento de nuestra vida. Tal vez aquí viene otra pregunta. ¿Cómo conozco el propósito de Dios o qué es hacer el propósito de Dios? Bueno, la Biblia nos enseña que muchas personas están distraídas, cristianos están distraídos. Olvídate de personas, cristianos están distraídos en conocer el propósito de Dios porque el diablo los tiene distraídos para que no conozcan el propósito de Dios para su vida y lo hagan con excelencia. Por eso la Biblia menciona la parábola de talentos, el que tuvo miedo, que le dio un talento y que cuando regresó el Señor le dijo, ¿dónde está el talento con lo que he ganado? Y me dijo, Señor, tuve miedo porque tú cosechas donde no esparciste, y pues tuve miedo y escondí el talento. Y Jesucristo le dijo, siervo malo. Malo. ¿Por qué le dijo malo? Si la maldad viene del diablo. Porque tuvo miedo, y el miedo no es de Dios. La fe es de Dios. El miedo es del diablo. Es decir, esa persona se pasó más tiempo escuchando las mentiras que el diablo las mentiras que el diablo estaba poniendo en su mente para crear una verdad en su mente que no es la verdad de Dios. Y él empezó a sentirse menos y empezó a sentirse que no estaba, etcétera, de cualquier cosa, y se distrajo de llevar el propósito de Dios para su vida. Así lo mismo pasa. Por eso este versículo nos dice, despójate del peso para correr tu carrera cristiana. El consejo del día de hoy es, el principio del día de hoy es, despójate del peso. ¿Quieres conocer el propósito de Dios para tu vida? ¿Quieres hacerlo con excelencia? ¿Quieres vivir esa vida cristiana con excelencia y no con la mediocridad que tal vez hoy en día muchos cristianos lo están viviendo? Bueno, quítate el peso que te estorba. No necesariamente es pecado. Dice la Biblia, el peso y el pecado. Quítate el peso y el pecado que te estorba. El peso puede ser algo que te esté impidiendo buscar más de Dios, algo que te quite más tiempo con Dios, algo que te impide obedecer a Dios completamente, algo que tú dices, hijo, yo quisiera tener más dinero para hacer esto, quisiera hacer, olvídate el quisiera. El dinero se encarga Dios de traerlo, las cosas se encarga Dios de traerlo. Lo que Dios necesita es tu obediencia a quitarte ese peso para seguir caminando. Cuando tú te quitas ese peso, es decir, cuando tú le dices a Dios, Dios, te voy a obedecer, aunque no tenga nada, cuésteme lo que me cueste, te voy a obedecer y voy a empezar a hacer lo que tú me digas, aunque la gente se burle, aunque no tenga dinero, aunque no sepa cómo, lo voy a empezar a hacer. Eso es quitarte el peso. ¿Cuántas personas no hacen el propósito de Dios en su vida porque prefieren hacer otras cosas, como jugar un deporte? El jugar un deporte no es pecado, pero es un peso que te estorba si lo juegas seguidamente, ¿cierto? La Biblia habla, despójate del peso y del pecado que te estorba. Tú te tienes que despojar de aquellas cosas que te impiden acelerar tu proceso en Cristo. Tú tienes que quitarte también del pecado, porque hay personas, cristianos, personas en Cristo Jesús, que no están caminando en su propósito porque todavía aman su pecado. Todavía siguen mintiendo, fornicando, robando, adulterando. Todavía siguen haciendo en sus mentes pensamientos malos. La Biblia nos dice que ¿qué comunión tiene eso con Dios? Nada. ¿Ya ves cómo el diablo distrae a muchos cristianos? La Biblia dice que Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado a Dios para que tengas fortaleza. La Biblia nos enseña en Juan capítulo 15 y 17 que Jesús oró por nosotros. Eso quiere decir que esa oración que Jesús hizo, oró para que a ti no te falte nada. A todo cristiano, Satanás quiere venirte a zarandear para que no cumplas con excelencia la razón de tu existencia. Pero la Biblia nos enseña, en el mundo tendréis aflicción, confiar en mí, yo he vencido el mundo. Juan 16:33. Eso quiere decir que no importa si el diablo quiere venirnos a zarandear,
lo echamos fuera en el nombre de Jesús, porque confiamos en la victoria que Dios nos ha dado para hacer lo que Él nos ha llamado. Bueno, aquí la pregunta es bien sencilla. ¿Estás corriendo la carrera cristiana? Es decir, ¿te estás discipulando? ¿Te estás preparando? ¿Estás siéndole fiel a Dios en lo que Él te está llamando? Segundo, en esos talentos que Dios te ha dado, ¿estás conociendo el propósito de Dios para tu vida? ¿Estás orando para conocer a lo que Dios te creó y te llamó? Tercero, ¿lo estás haciendo? ¿Te quitaste el peso y el pecado que te estorba? Porque sin quitarte ese peso y el pecado, ahí tienes la respuesta por el cual no conoces el propósito de Dios para tu vida. ¿Te gustaría conocer el propósito de Dios para tu vida y empezarlo a hacer con excelencia y vivir una vida cristiana en poder? Pues bueno, lo que tienes que hacer es quitarte el peso que te estorba, a seguir buscando más de Dios para discipularte, más de Dios para ser fiel en lo poquito o en lo mucho, y más de Dios, aquello que te estorba, para buscar más de Dios para conocer tu propósito. Tal vez no es el peso lo que te estorba, tal vez es el pecado, ese que amas tanto. Me he topado muchos hombres de Dios que son cristianos, pero batallan con cierto tipo de pecado y no estoy hablando de batallar de caer, sino de batallar de practicar. Y eso es lo que la Biblia condena, el pecado que practicamos. Cuando cometemos un error, Dios lo entiende, es un error. Cuando practicamos el pecado, eso es lo que Dios te está diciendo, quita ese pecado de en medio. Bueno, te mando un fuerte abrazo, que Dios te prospere. Nos vemos en la siguiente. Pero antes déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro por toda persona que está viendo este video, para que tú le reveles el propósito de Dios para su vida y crezca y lo haga con excelencia. Te pido que los ayudes a ver ese peso que les estorba para que se despojen. Te pido que les ayudes a ver el pecado que les estorba para que lo quiten de su vida. Te pido que en el nombre de Jesús nos dé la fortaleza para seguir adelante, la sabiduría para hacer con excelencia la razón de nuestra existencia. Y Padre, ayúdanos a correr la carrera que tenemos por delante. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.